Pues hola a todos, vamos a dar aquí algunas claves sobre las elecciones que hubo este domingo, porque estamos viendo que el tratamiento que se hace de ellas en la mayoría de los medios, es decir, sobre todo en la televisión, pero también en la prensa, es bastante superficial. Solo tiene en cuenta las tácticas políticas, qué ha hecho tal líder político, qué no ha hecho, los líderes que salen debilitados, los líderes que salen reforzados, este tipo de cosas que al final, pues al cabo de 10 minutos aburren muchísimo. No se habla nada de, bueno, ¿y qué ha hecho la gente? ¿Y por qué han votado esto, lo otro? O por lo menos quiénes están votando a quién, al margen incluso de este tacticismo, al margen de este corto plazo. ¿Cuáles son algunas tendencias de fondo que se están viendo en cómo vota la sociedad española? ¿Qué clases sociales, qué grupos sociales hay detrás de cada partido? Hay tendencias que están más de fondo y que yo creo que nadie está tocando. Hemos visto que, bueno, algunas excepciones son el Español y el Diario.es, que sí que proponen algunos análisis sociológicos, esta vez no tanto, pero suelen proponer, por lo menos el Diario.es suele permitir que veamos exactamente quién está votando a cada cosa. Y eso es muy interesante, sobre todo para ver a qué nos podemos atener en las siguientes elecciones o qué debemos defender. Lo primero que se ve en estas elecciones es que ha habido un hundimiento sin paliativos de Ciudadanos. Esto ya lo ha visto todo el mundo, esto se ha comentado y bueno, esto era una cosa que estaba, pues era crónica de una muerte anunciada, ya estaba sucediendo. ¿Qué ha pasado con Ciudadanos? Pues bien, es una pena que desaparezca este partido, porque España necesita como agua de mayo un partido de centro, lo necesita. Pero claro, un partido de centro no es un partido de derechas. Ya sabemos que esa fue la táctica de Albert Rivera, ser un partido que ataca mucho al PSOE visceralmente, virulentamente, mientras que no para de hacer a su flanco derecho pues todo tipo de tener todo tipo de miramientos y mostrar buenas voluntades, y eso pues ya se dio un batacazo descomunal que le hizo abandonar la vida política. Inés Arrimadas pues ha seguido haciendo lo mismo, no ha habido ningún cambio, pues la debacle ha continuado, o sea, no se podía esperar ninguna otra cosa. El otro dato fundamental es el hundimiento de los partidos que hay a la izquierda del PSOE, al menos de los que venían dándose en torno a Podemos o Unidas Podemos a escala nacional, ¿no? Porque luego localmente en determinadas regiones hay otros partidos que sí han subido, como es el caso de Bildu. Y este es un cambio sistémico, es igual que el de Ciudadanos, es decir que prácticamente en todas las provincias donde ha habido elecciones se constata este batacazo, es decir que no está ligado a cuestiones locales, de cómo lo hayan hecho unos u otros en ningún sitio. Por eso hay que verlo siempre como cuestiones sistémicas o que tienen que ver con la política nacional. A veces no es así, pero en este caso, en el caso del batacazo de Unidas Podemos, desde luego lo es, porque en cualquier lugar que se mire se da este batacazo. La gente ha castigado muy severamente la división del voto, el enfrentamiento sobre todo, incluso en aquellos sitios donde han ido juntos, unidas Podemos, es decir, como Sumar o como cualquier otra coalición, se ha castigado el espectáculo de enfrentamiento que hemos tenido en los últimos meses, y se ha castigado con mucha contundencia. Es decir, que todo el mundo sabe que se pierden votos cuando se empiezan a escenificar enfrentamientos de cualquier tipo. Eso es del ABC, a nadie se le escapa. Lo que sí puede ser un poco sorprendente es la magnitud del batacazo. Es decir, realmente el electorado tiene una reacción de asco visceral hacia este tipo de cosas, que tiene que ser oídos. Veremos si son capaces los que lo han protagonizado, de ponerse de acuerdo, o por lo menos en no pelearse demasiado o en pelearse a puerta cerrada.
Dentro de ese batacazo, lo que vemos es que el electorado designa un culpable muy específico. El foco del batacazo sería Podemos, mucho más que Izquierda Unida o que Más País o que lo que fuera. Eso se puede ver por las regiones en las que han ido separadamente, que son, pues hay algunas, la mayoría sí que han ido juntos, a pesar de todo, pero en las que han ido separados, como ha sido el caso de Aragón o de Asturias, los protagonistas del batacazo, desde luego, han sido Podemos, ¿no? Por ejemplo, pues vemos en Asturias que Izquierda Unida, con Más País o con otras formas, han incluso ganado votos pírricamente, porque han ganado unos 5.000 votos, han pasado de 35.000 casi a 40.000 casi, porque se han llevado algo les ha salpicado de la debacle de Podemos, pero poco ha sido lo que les ha llegado, porque Podemos es que ha pasado de 58.000 casi a poco más de 20.000, es decir, han perdido más de la mitad. Entonces ahí vemos claramente el foco. Y luego, pues en Aragón, pues vemos que Izquierda Unida también ha perdido pues 1.700 votos, pero es poca cosa, se nota poco, digamos, frente a los pues 20.000 que ha sacado. Es decir, no es un porcentaje muy amplio. Sin embargo, Podemos ha perdido la mitad de sus votos, ha pasado de 53.000 a 26.000. El porqué de esta desafección de las clases populares hacia Podemos, pues se puede especular mucho, ¿no? Cualquiera ha visto muchas conversaciones sobre por qué me está dejando de atraer Podemos. Todo esto es algo que son discusiones de café muy típicas dentro de la izquierda, así que calcún podemos hacer acopio de argumentos y culpar mucho a Pablo Iglesias o a Ione Belarra o a quien sea de que esto se ha llevado mal y por eso se está perdiendo votos, pero vamos, es que les pasa igual a otros. Teresa Rodríguez, disidente total de Pablo Iglesias en Andalucía, le ha pasado igual. Ha tenido una sangría de votos brutal. Y bueno, y Más País se han hecho fuertes en Madrid, pero claro, se han hecho fuertes especializándose en este voto de nivel de estudios alto. Es decir, que donde más triunfa Más País es en el distrito centro de Madrid o en otros lugares de renta alta. No está siendo una alternativa para penetrar electorados de nivel más popular. Eso está claro. Tampoco son votos que parezca que se hayan ido a muchos sitios, porque como vemos, pues Izquierda Unida no recupera sino una parte muy pequeña de esos votos que ha perdido Podemos, lo que significaría que hay mucho votante de Podemos, muchísimo, que se ha quedado en casa porque no le ha gustado lo que ha visto y porque también pues, quizás piense que las elecciones regionales pues tampoco son tan importantes. Es probable que este electorado volviera en unas elecciones generales, así que bueno, lo vamos a ver muy pronto. Vamos a lo que ya puede ser un poco menos coyuntural y más una tendencia pesada de fondo. Parece intuirse, esto pasa desde hace ya unos pocos años, muy pocos, es una tendencia que se puede constatar recientemente, pero se ha acabado la dinámica electoral tradicional de España, o está empezando a acabarse. ¿Cuál es esta dinámica? Pues simplemente una ecuación entre abstención e izquierda. Es decir, si sube la abstención, baja la izquierda. Esta ha sido la realidad de España durante décadas, desde que acabó la dictadura. Una dinámica electoral en la que el PSOE o la izquierda en general podía oscilar en torno a 12 millones de votos y perder 3 o 4 si hacía las cosas demasiado mal o por simple desgaste, porque también somos una sociedad en España donde los políticos siempre se desgastan. Nadie nunca hace una valoración positiva del gobierno, mientras que esto no sucede en otros lugares del mundo. Es decir, Angela Merkel ha podido gobernar pues no sé si unos 17 años, una cosa que en cualquier país occidental, aparte de Alemania, si consideramos a Alemania como occidental, es impensable. En España esto no puede pasar, ni en Francia, ni en Inglaterra.
siempre se hace una valoración más bien negativa. Entonces, pues eso ha sido lo que ha hecho que a veces pueda ganar la derecha en España. Simplemente el PSOE perdía 3 millones de votos y el PP ganaba 400.000. La oscilación, es decir, esa gente indecisa que se pasa de votar al PSOE al PP o viceversa, era un sector muy, muy minoritario de la población. Lo que había era millones de votantes que se hastiaban del gobierno del PSOE y se quedaban en su casa en un momento dado. Y entonces la abstención subía y la izquierda bajaba. Bien, pues esa ha sido la dinámica siempre. Y esa dinámica, pues hay indicios de que se está terminando. Pero ha sido la dinámica siempre y a lo mejor la izquierda tiene que hacer algo de autocrítica en eso, porque es que siempre ha difundido la izquierda lo contrario. La sociedad española vota a la derecha, España es de derechas y además con una focalización en las clases populares que puede ser una clave de lectura. Cuanto más ignorante es la gente, más vota a la derecha y que, bueno, todo esto, cualquier análisis sociológico lo desmentía. Es decir, en España el voto con menos nivel de estudios y con menor nivel de renta era un voto del PSOE y el voto de derechas era un voto con dinero. La izquierda, desde muchas de sus tribunas, y cuanto más a la izquierda más, siempre se analizan cualquier mensaje. Si después de cualquier elección uno se pasea un poco por Facebook y ve qué son los memes que está poniendo la gente, qué ideas está difundiendo, vemos que inmediatamente se culpa a las clases populares de la derrota de la izquierda, cuando las clases populares son las que votan a la izquierda en España, pero se las culpa no de haberse quedado en su casa, se las culpa de ser de derechas, y es mentira. Ha sido mentira, por lo menos. Hasta ahora quizás eso va a cambiar. Además, es que hay lugares donde eso sí pasa. Hay países donde la clase obrera vota a la derecha. Y no hay que irse muy lejos. O sea, el país paradigmático donde esto sucede es Francia. En Francia, desde los años 80, la clase obrera vota al Frente Nacional, bueno, que hoy día se llama Reagrupamiento Nacional, y es un voto obrero, un voto de clase obrera autóctona, incluso no tanto, porque hay mucho descendiente de inmigración europea mayoritariamente, descendiente de español, descendiente de italiano, que también vota al Frente Nacional, pero esa es la realidad de Francia. Bueno, hasta que se desintegró prácticamente el Partido Socialista, como ha sucedido ahora en Francia. Pero ha sido una evolución generacional. Es decir, son los hijos y los nietos de los votantes del Partido Comunista y del Partido Socialista los que están votando al Reagrupamiento Nacional en Francia. Esa ha sido la evolución que ha habido. El voto a la izquierda se había convertido desde hace ya tiempo en una cosa de clases pudientes. Gente pues progresista de centros urbanos que votaba al Partido Socialista. Bien, ¿por qué decimos que esta dinámica en España parece estar tocando a su fin? El PSOE es el partido de las clases populares, sí, con pocos estudios, sí, cuanto menor nivel de estudios más voto al PSOE, cuanto menor nivel de renta más voto al PSOE. Esta es la realidad de España, pero también hay una nueva variable que está apareciendo desde hace ya unos años, que es un voto cada vez más envejecido. Entonces, esto es de muy mal augurio para el PSOE. Los herederos de esta gente no votan ya al PSOE. Y entonces se está abriendo una brecha que está desangrando corre el riesgo de desangrar a los bloques de la izquierda. ¿Por qué? Pues porque estas clases populares lo que no han votado nunca tampoco ha sido a Podemos. Es decir, el voto de Podemos es un voto más bien juvenil, desde luego, pero no es de esta misma clase social. No son los hijos de los que votan al PSOE, los que votan a Podemos. Podemos, de hecho, si el PSOE ha sido el partido que ha tenido el perfil de nivel de estudios más bajo, Podemos siempre ha sido el partido con el nivel de estudios más alto. O ha tendido a serlo, disputándose con Ciudadanos, pero esa ha sido la variable más explicativa del voto Podemos, el nivel de estudios. Entonces, dicho de otro modo, Podemos nunca ha podido seducir
a la gente sin estudios. La gente sin estudios, estamos hablando en un contexto del siglo XXI. Sin estudios no estamos hablando de gente analfabeta, estamos hablando de gente que no ha ido a la universidad. Bueno, vamos a ver en Madrid entonces. Y en Madrid pues no se ve que haya habido un cambio. Es decir, la victoria de Ayuso ya había sido bastante apabullante en 2021 y ahora pues en 2023 pues ha sido un poco más o menos lo mismo en cuestión de bloques. Es decir, dentro del bloque de la derecha pues se ha hundido todavía más Ciudadanos, pero ya estaba tocadísimo. Así que ha habido poco cambio en general. Aquí lo único que podemos decir frente a algunos tópicos que están surgiendo, ¿no? Sobre Madrid es de derechas o lo que sea. Bueno, que Madrid sea de derechas o que sea un feudo de la derecha o se haya convertido en eso, no tiene nada de peculiar teniendo en cuenta el nivel de renta de Madrid. Es decir, que prácticamente la media nacional a escala de España de voto a la derecha y nivel de renta hace completamente predecible que en la región con la renta más alta el voto a la derecha sea pues prácticamente imbatible. No es que haya una mentalidad madrileña que sea distinta de la valenciana o de la andaluza o de la vasca o lo que sea, ¿no? Es una cuestión de nivel de renta y voto a la derecha. Esto es lo primero. Dentro de eso sí que puede ser que esté habiendo algunos excesos, que esté desbordándose esa dinámica por algún lado. Pero de entrada esa es la base. En el País Valencià, ¿qué pasa? Bueno, hay una menor participación, eso que no ha pasado en todos sitios, es decir, en estas elecciones en algunos sitios ha habido más participación que en otros, y aquí se ha cumplido un poco la dinámica de que la menor participación ha afectado a la izquierda, y entonces relativamente la derecha ha salido ganando. Aunque en votos, pues bueno, en número absoluto de votos ha perdido, pero ha perdido menos que la izquierda. Y además el PSOE mantiene su voto en los centros industriales, que esto es importante, si queremos analizar el escenario francés, porque en el escenario francés es precisamente que se desploman en los centros industriales, se desploma la izquierda. Y en Valencia eso se mantiene. Y el PP, pues bueno, el PP sube en las capitales y sube sobre todo en los centros del turismo playero, en Benidorm, en Torrevieja. Podemos pierde más de la mitad de los votos. Podemos es una auténtica... Unidas Podemos, los dos. Podemos incluso atribuir la bajada en la participación, o buena parte de ella, a los votantes de Unidas Podemos, que decidieron no ir a votar. Compromís también pierde votos, pero proporcionalmente pierde muchos menos. Pierde menos en términos absolutos, pero es que además Compromís tiene muchos más votos. Y el PSOE gana, el PSOE recupera una parte de los votos, no sabemos si es de Compromís o de Unidas Podemos. Y bueno, ya hemos dicho un poco qué se puede decir de Aragón, donde la participación pues sube ligerísimamente. Y entonces tenemos con igual participación pues una caída muy fuerte de la izquierda, que como hemos dicho antes está muy concentrada en Podemos, pero también el PSOE cursa cierta caída y la derecha pues gana 25.000 votos, pero es más los votos que gana la derecha, son más los votos que pierde la izquierda que los que gana la derecha. Así que eso en general también nos puede dar algo de esperanzas para la izquierda en las elecciones generales. Bueno, y nos vamos a Castilla-La Mancha, que es una región interesante porque es una región de la mitad sur de España, es decir, feudo típico, o por lo menos era feudo del PSOE o de la izquierda en general antes incluso de la guerra civil, como todo el sur de España. Y lo fue también después de la dictadura durante mucho tiempo, lo sigue siendo hoy, aunque otras partes del sur de España pues ya han dejado de serlo. Pero Castilla-La Mancha tiene la peculiaridad de ser una región no industrial, es decir, con muy poca industria, muy ruralizada, con muy pocas ciudades grandes. La ciudad más grande de Castilla-La Mancha es Albacete, y dedicada pues más bien a la agricultura y con una población muy dispersa. Es decir, es un voto al PSOE que en ningún caso se ha podido explicar porque haya habido un proletariado industrial ni nada parecido. Es pura vocación del campesinado del sur de España.
lo que ha hecho que esto sea un feudo imbatible del PSOE. Y por eso es interesante ver qué evolución toma, porque la evolución es que, bueno, la izquierda a la izquierda del PSOE ha perdido muchos votos, aquí también, no tantos como en otros sitios, y además una parte de esos votos han ido a parar al PSOE. Es decir, el PSOE ha ganado 7.000 votos, una parte pequeña de esos votos. Y bueno, aparte de eso, pues la derecha sube algo, tampoco muchísimo, pero sobre todo sube Vox. Vox sube más que el PP. Bueno, llegamos a Murcia, que es un lugar muy interesante porque ya había una victoria pues bastante contundente del bloque de derechas, tenían 54% casi de los votos en las elecciones anteriores, en 2019, y ahora han pasado a 62,1%, es una cosa nunca vista. Es decir, no solo se han comido el pastel de Ciudadanos, sino que además han ganado otros tantos votos. Lo preocupante, diríamos, en este caso es que la debacle de la izquierda, que ha perdido 49.000 votos, se da sobre todo en el PSOE. Preocupante, ¿por qué? Porque se concentra además en centros y en lugares muy industriales, en feudos históricos del PSOE de clase obrera, como había sido pues Molina de Segura o Alcantarilla, en lugares de polígono industrial donde la derecha arrasa incluso por encima de la media regional. Entonces aquí tenemos directamente un escenario francés, es decir, clase obrera que abandona al Partido Socialista y que está yéndose a la ultraderecha. Entonces esto es muy preocupante si se puede extender a otros sitios, aunque hemos visto que en Castilla-La Mancha la dinámica no es esa, pero como ya digo, también depende mucho de las dinámicas demográficas. Murcia es una región que tiene una natalidad alta. El hecho de que haya nuevas generaciones que puedan ser numéricamente comparables a las viejas puede hacer que el cambio se esté dando de manera más acelerada, pero que sea un cambio que se vaya a dar también en otros sitios. El PSOE se hunde por completo y Vox muestra indicios de obrerización. A escala nacional no pasa eso, el voto de Vox sigue siendo de renta media alta. Y también estaría por ver si Vox sería capaz de especializarse en el electorado obrero como ha hecho el reagrupamiento nacional en Francia. Es muy cuestionable que eso pueda suceder con el discurso ultraliberal que tienen, etc. Pero lo de Molina y Alcantarilla, es decir, bastiones de polígonos industriales, sí que es preocupante porque ahí el nivel de inmigración es muy bajo y sin embargo el voto a Vox ha subido. Torre Pacheco, que es el lugar donde Vox alcanza la cota más alta, quizás la más alta de España, no tiene demasiado intríngulis. Es simplemente uno de los lugares con mayor nivel de inmigración de España. Mucho campo, mucha economía negrera y mucho choque con la inmigración. Y esto ya sabemos que es una ecuación que en general no falla. Este escenario francés lo vemos también además en Extremadura. Es una región envejecida, una región que pierde población, donde la debacle significativa, Ciudadanos aparte, es la del PSOE. Que el PSOE pierde más votos de los que gana la derecha. Entonces está claro que Extremadura tiene una dinámica demográfica muy distinta a la de Murcia. De hecho esto se ve hasta en el censo, que ha bajado ligeramente, ha bajado 4.300 personas. Es más llamativa la debacle del PSOE en Extremadura que el ascenso de la derecha. Una parte de los votos se han ido a la derecha, desde luego, pero otra parte no sabemos muy bien a dónde se han ido. Así que esto es quizás la clave fundamental de hacia dónde va a evolucionar la sociedad española electoralmente en los próximos años. Parece que va a ser hacia pérdida de votos de la izquierda, pérdida de feudos del PSOE. El PSOE va a perder muchos votos, Podemos desde luego también, y esos votos van a ser en una parte recuperados por la derecha y otra parte se van a ir al limbo. En Extremadura vemos, por ejemplo, que suben partidos como Juntos por Extremadura, ¿no? Partidos regionalistas. Esta es una dinámica que aparece un poco en todos sitios, es decir, que sin llegar a tener grandes contingentes de votos, aparecen partidos regionalistas ideológicamente neutros que se llevan una parte de ese electorado que podemos suponer
que ese es el electorado que está perdiendo a la izquierda. Y es una clave muy importante, porque estamos, aunque no sea un gran volumen de electores los que se vayan hacia allí, sí que nos permite sacar una lectura. Es que estamos yéndonos de un voto muy ideológico, de un voto muy leal y que responde a un ideal de sociedad eh, muy anclado en un relato del siglo XX, la clase obrera, el socialismo, etcétera, y que se va a cosas ideológicamente neutras. Es decir, que vienen con el discurso de no ser ni de izquierdas ni de derechas, a favor de alternativas transversales de corte variado, que puede ser regionalistas, animalistas. Bueno, en Asturias no pasa nada demasiado sorprendente, es decir, la derecha como bloque no gana demasiado, si tenemos en cuenta que Foro Asturias es de derechas y se ha hundido, entonces pues es normal que el PP y Vox pues ganen bastantes votos. Lo más significativo en la izquierda es la pérdida de votos de Podemos, que como dije antes, pues es uno de los sitios donde Podemos va separada de Izquierda Unida, y entonces se puede ver claramente que el foco de la debacle es más Podemos que Izquierda Unida. Izquierda Unida iba con más país en este caso, y han ganado votos incluso, pero bueno, es pírrico. En Baleares, pues nada que sorprenda demasiado tampoco, aparte de que el tirón de la derecha pues ha sido mayor que la bajada de la izquierda, es decir, la derecha ha ganado 56.000 votos, la izquierda ha perdido 22.000 casi. Bueno, y llegamos a Navarra. En Navarra se está cumpliendo la vieja ley, es decir, que ha surgido ley de Zaharra, ha subido la abstención y ha bajado la izquierda. La bajada se concentra una vez más en lo que hay a la izquierda del PSOE, que ha perdido la mitad de los votos. El PSOE también ha perdido, pero poco. Lo que quizás sea un poco más sorprendente es que el bloque de derechas, que aquí claro no hay que hablar de derechas, hay que hablar también en claves de adhesiones identitarias, porque existe una derecha nacionalista vasca aquí que está representada por Geroa Bai, y que, tal y como ha pasado también en el País Vasco, a nivel municipal, que no ha habido elecciones autonómicas, el PNV ha tenido un bajón. Y en Navarra se constata esto, es decir, Geroa Bai ha bajado, ha tenido una pérdida considerable de votos, de 59.000 que tenía, pues se ha quedado en 42.000. Y es una parte de esos votos, desde luego, está claro que se han podido ir al bloque de derechas. Al bloque de derechas, digamos, españolistas. Vemos que Bildu ha subido en Navarra, y esto pues es preocupante por dos aspectos. Uno, porque no han tenido el más mínimo castigo por la gran falta de sensibilidad de llevar a gente con delitos de sangre en sus listas electorales, y no solo no han tenido ese castigo, sino que además es muy probable que el auge de Vox en muchos sitios, donde incluso ya parecía que había tocado techo, se deba en parte a esto, que haya habido una reacción ante esta desfachatez. Se dice que el terrorismo ya no es la preocupación de los ciudadanos en España, y cómo lo va a ser si ya no hay terrorismo. Pero eso no significa que no se pueda tocar la sensibilidad de la gente con cosas así, con cosas que claman un poco al cielo. Vemos que hay una dinámica de retroalimentación entre Bildu, Vox. El voto Vox puede desencadenar también un voto nacionalista en Cataluña, que a su vez alimentarían el voto a Vox. Esto es el porvenir más negro que podemos vernos por delante. Es decir, porque ahí España entraría en una dinámica balcánica. Que la izquierda se hunda y que el PSOE sobre todo se hunda como tendencia de fondo, tiene también como consecuencia que España se desvertebra. Es decir, porque mal que le pese a los independentistas o a la derechona madrileña, que coinciden completamente unos y otros en atribuir España a la derecha, mal que les pese a ellos, quien vertebra a España es la izquierda. España tiene al PSOE y tiene a Podemos, que más o menos tienen representación en todos los lugares, incluido en aquellos que tienen pulsiones centrífugas más fuertes. Si el PSOE se hunde, se vuelve impotente a escala de España, pues entramos en una dinámica identitaria muy incierta y muy preocupante. Y nada más. Bueno, esto es como conclusión fundamental. Podemos sacar que
está habiendo una sangría de votos de la izquierda, que puede ser por desafección. Muchos de esos votos pues, pueden volver a movilizarse para unas elecciones generales, pero hay muchos indicios de que esto puede ser una tendencia a largo plazo y que no son votos que necesariamente se estén yendo a la derecha por gran vocación derechista, sino por una incapacidad de la izquierda para hablar. En el caso del PSOE, para hablar a las nuevas generaciones, el electorado del PSOE ya hemos visto que es popular pero viejo. Y en el caso de Podemos o de Unidas Podemos, que bueno, en el caso de Izquierda Unida se ve que aguantan más o menos el tipo, es un problema de acceder al electorado popular. Entonces, si cruzamos las dos variables, tenemos que la izquierda tiene un problema con las juventudes de clases populares. Eso es lo que ni PSOE, ni Podemos, ni Izquierda Unida parece que estén pudiendo penetrar. Y entonces esa es la variable impredecible de los años que vienen, que se puede ir al voto animalista, al voto regionalista, o a Vox, o al PP, no sabemos. Se ha convertido en una variable descontrolada. O se inventa algo la izquierda para acceder a ese electorado, o podríamos tener más pronto que tarde un escenario francés, es decir, una clase obrera que pasa de votar sistemáticamente a la izquierda a votar a la ultraderecha. Así que, sabiendo que la primera preocupación de los españoles, que como he dicho ya no es el terrorismo, es el desempleo y la crisis económica, sabiendo que sus discursos, sus estrategias ya no les van a valer de aquí a los próximos años, tienen un serio problema con este electorado joven popular, pues ahí están las claves.